Bienvenidos a un programa más en el podcast de los espacios de los pueblos libres. Aquí con un invitado nuevo, el señor Eduardo Radaeli. Bienvenido y gracias por participar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto estar aquí en esta ciudad de Rivera y especialmente en compañía de la agrupación Rivera Avanza. Buenísimo. Comenzamos con las preguntas entonces. Teniendo en cuenta que usted es uno de los fundadores del partido de Cabildo Abierto, ¿qué es lo que lo motivó a fundar el espacio? Bueno, fundador de Cabildo Abierto y fundador del Espacio de los Pueblos Libres y del Movimiento Social Artiguista, que en definitiva el Movimiento Social Artiguista es la simiente de Cabildo Abierto. Allá por fines del 2018 se funda el Movimiento Social Artiguista como un espacio de ideas, más que nada espiritual en definitiva, pero considerábamos que eso tenía que tener un espacio, una instancia electoral, y por eso después de eso se funda lo que hoy es Cabildo Abierto. El Espacio de los Pueblos Libres se funda a demanda de la gente, esa es la realidad. Después de haber pasado las elecciones nacionales, el partido comienza a actuar en política, el partido comienza a estar en la coalición, en definitiva, y comienza a estar en ciertos órganos del gobierno, y empieza su funcionamiento. En ese transcurso, desde el año 20 hasta el año pasado, hasta el 2023, sucedieron muchas cosas dentro del partido. Un partido joven, un partido que yo entiendo que hoy está en una etapa de adolescencia y que todavía no tiene la madurez necesaria para ciertas cosas en la actividad política. Pero bueno, ese partido que estaba en esa etapa de adolescencia tuvo muchas circunstancias de todo tipo, y la gente comenzó con demandas, la gente comenzó con críticas, la gente comenzó a sentirse defraudada en ciertos aspectos, y la gente pedía que adentro del partido tenía que haber un movimiento que representara fielmente lo que eran los principios fundacionales del Movimiento Social Artiguista y fielmente lo que eran los principios de Cabildo Abierto. Esos principios que permitió que la gente se volcara a apoyar a Cabildo Abierto con aquellos 270.000 votos de las elecciones del 2019. Y creo que eso es lo importante. La gente vio en Cabildo Abierto en aquel momento, había una situación del país muy difícil, un Frente Amplio desgastado, un Partido Colorado y un Partido Nacional que no le daba respuestas a la gente, y entonces cuando surge Cabildo Abierto la gente se vuelca. Cabildo Abierto es la sorpresa, más que nada por los principios, más que nada por esa forma que decía de hacer política. Quizá en algún momento de ese transcurso del gobierno, alguna gente se puede haber sentido defraudada por cosas que quizá no vengan al caso ahora, pero la gente fue la que pidió sacar al Espacio de los Pueblos Libres, una corriente nueva, la primera agrupación nacional que salía dentro de Cabildo Abierto. Y bueno, se escuchó a la gente, se entendió a la gente, y con un grupo de personas y de agrupaciones que ya estaban funcionando adentro de Cabildo Abierto, elegimos sacar y fundar lo que hoy es la Agrupación Nacional de los Pueblos Libres. Esa es un poco la génesis de lo que es el Espacio de los Pueblos Libres. En poco tiempo tuvimos un lanzamiento el 3 de agosto del 2023, un primer encuentro en Paso de los Toros el 29 de octubre del 2023 y el lanzamiento oficial del Espacio de los Pueblos Libres el 3 de abril pasado, donde ahí se presentaron no solamente las propuestas políticas, sino también unas propuestas de trabajo, donde se presentaron a todos los equipos de trabajo que hoy están trabajando dentro del Espacio de los Pueblos Libres. Como uno de los principales fundadores del Espacio de los Pueblos Libres, me generaba la duda, ¿qué rol cree que jugará el Espacio de los pueblos libres en las próximas elecciones? Voy a hacer una corrección primero. No soy el principal fundador del Espacio de los Pueblos Libres. Somos todos fundadores del Espacio de los Pueblos Libres. Acá tenemos un concepto que es el de los liderazgos compartidos. Todos somos líderes, el Espacio de los Pueblos Libres no tiene dueños,
el espacio de los pueblos libres no tiene nombre y apellido, y eso es una forma distinta de hacer política. A veces escucharán ustedes por ahí el partido de fulano, el sector de fulano, la corriente de sultano. Acá eso no es así. En el espacio de los pueblos libres no hay ni nombres ni apellidos, nada más que para identificar a las personas que pueden ser un presidente de una agrupación o que ocupa hoy la presidencia del espacio de los pueblos libres o nada más para eso. Pero acá no hay dueños del espacio de los pueblos libres. Hay liderazgos compartidos donde cada uno tiene su responsabilidad de liderazgo. Los presidentes de las agrupaciones, que son más de 40 en todo el país, tienen su rol de liderazgo. Las autoridades del espacio de los pueblos libres, cada uno, los coordinadores de trabajo, cada uno tienen un rol de liderazgo, cada uno en su función. Y eso es un poco lo que tratamos siempre de transmitir. Me decías la pregunta de los roles que usted cree que marca el espacio de los pueblos libres dentro de la... Bueno, claro. Un poco es lo que dije. El principal rol, el eslogan nuestro es el camino de los principios. Nosotros creemos que eso es fundamental. Y siempre decimos, primero los principios y después lejos, las personas. Si esas personas se pliegan a los principios nuestros, bueno, esas personas serán los líderes dentro de este espacio de los pueblos libres. Pero primero siempre los principios, que eso es lo que fundamentalmente hay que remarcar. Lo que le tenemos que tener miedo es a no tener principios. Las diferencias, las críticas, eso está en cualquier organización política y además es bueno que estén. Es bueno que estén porque eso dinamiza a cualquier organización política, eso democratiza a cualquier organización política. Entonces, que haya diferencias, que haya críticas, yo creo que es saludable. Lo que no nos puede faltar son los principios y por eso el rol fundamental del espacio de los pueblos libres es marcar esos principios y a través de eso fortalecer a lo que es Cabildo Abierto. Con respecto a la diferencia que marca este espacio con los demás, ¿puede agregar algo ahí? A ver, quizá puede haber matices ideológicos, puede haber matices políticos con algunas de las agrupaciones nacionales. Lo que sí te puedo decir es que adentro del espacio de los pueblos libres están la mayoría de los fundadores de lo que fue el movimiento social artiguista. Entonces, evidentemente, eso marca una diferencia, creo que sustancial, con el resto de las agrupaciones. El movimiento social artiguista está presente en lo que es el espacio de los pueblos libres. Y reitero, ese movimiento social artiguista fue lo que la gente vio en aquel 2018 para venir a Cabildo Abierto. Aquellos principios del movimiento social artiguista son lo que atrajo a la gente. Entonces, eso no se puede perder si no se quiere debilitar al partido. El partido se fortalece con los movimientos con los principios del movimiento social artiguista y con los principios del espacio de los pueblos libres. Perfecto. Buenísimo. Sin querer salir un poco del contexto, Eli, ¿qué análisis hace del papel que viene desempeñando Cabildo Abierto en estos 4 años de coalición? A ver, Cabildo Abierto cumplió con todo lo que estaba firmado en el documento Un Compromiso para el País. Eso no hay duda. Con algunas diferencias, con algunas críticas a determinadas cosas, pero Cabildo Abierto cumplió con todo. Después, lo que no estaba firmado en Un Compromiso para el País, cada partido tiene su esencia, cada partido tiene su impronta y también la tiene, por supuesto, Cabildo Abierto. Entonces, los temas que no estaban dentro del Compromiso para el País, Cabildo Abierto marcó su diferencia y marcó su hoja de ruta. Y eso quizá a veces fue lo que produjo los chiporroteos, fue lo que produjo ciertas fricciones dentro de la coalición. Pero insisto, una coalición de 5 partidos, evidentemente siempre va a haber cuestiones que no van a ser para todos iguales. Y vuelvo a decir, yo creo que esas diferencias alimentaron a la coalición, esas diferencias le hicieron bien a la coalición. Quizá esta coalición haya sido muy presidencialista y eso ha generado también algunas fricciones con Cabildo Abierto. El espacio de los pueblos libres es coalicionista, entendemos que es una herramienta fundamental la coalición de gobierno, entendemos que la coalición es fundamental para que no vuelva un gobierno del Frente Amplio
Entonces, en esa medida, y para una futura coalición que ojalá volvamos a estar, y quizá, y ojalá que volvamos a ser nosotros los que llamemos a formar la coalición, con la experiencia esta, quizá deberíamos modificar algunas cosas, quizá deberíamos conformarla de otra manera. En su momento se habló de hacer una mesa grande donde todos los partidos políticos, los 5 partidos políticos, tuvieran una mesa para definir las cosas entre todos y no a veces vinieran lineazos, que después esos lineazos inconsultos generaban ciertas fricciones. Entonces, con esta experiencia de esta coalición, entendemos que la coalición, una nueva coalición es importante, pero habría que hacerle de repente algún cambio, ajustar algún tornillo, alguna tuerca para que la coalición funcionara en los próximos 5 años de mejor manera. Continuando un poco, quisiera conocer su pensamiento sobre el doctor Efraín Maciel. ¿Qué representa para usted la persona? Evidentemente a Efraín Maciel lo conozco a través de su hermano, de Luis. Luis fue fundador del Movimiento Social Artiguista y fue fundador de Cabildo Abierto. Luis es camarada mío, somos compañeros en la escuela militar, compañero de armas. Entonces, evidentemente, a través de él conozco a Efraín. Y cuando Luis decide dar un pasito al costado, yo digo que nunca lo dio el paso al costado, él está acá presente y a veces hablamos, nos consultamos, y yo lo consulto a él, intercambiamos cosas, porque evidentemente un fundador del Movimiento Social Artiguista vamos a seguir siendo toda la vida. Y cuando él, por diferentes razones, da un pasito al costado, hablamos con Luis de Efraín. Y tuvimos largas conversaciones antes de fundarse lo que fue el Espacio de los Pueblos Libres. Y intercambiamos opiniones, intercambiamos ideas. En algunas yo estaba de acuerdo, en otras no estábamos de acuerdo, en algunas cosas él estaba de acuerdo y en otras no estábamos de acuerdo, pero fue un intercambio exitoso, fue un intercambio fructífero, porque de a poco, por eso te insisto que no fue una sola reunión, hubo muchas reuniones para poder decirle a Efraín, que fundara su agrupación y que después Efraín viniera a ser también fundador del Espacio de los Pueblos Libres. Entonces, en esas conversaciones y en esas discusiones fue que nos fuimos poniendo de acuerdo y evidentemente teníamos los mismos valores, teníamos los mismos principios. Había que simplemente, en cuestiones tácticas, políticas, había que ponernos de acuerdo. Y después de esas largas conversaciones, y que no fue solamente una, sino que fueron varias, Efraín, con su agrupación, se integran al Espacio de los Pueblos Libres. Y evidentemente no es una agrupación más, es una agrupación fuerte en Rivera, es la única agrupación que tiene el Espacio de los Pueblos Libres aquí en Rivera, y viene con ese background que es importante, ¿no? De los principios, de los valores. Entonces, yo no tengo dudas, como dije hoy en el acto en Bichadero, que Rivera Avanza va a tener una actividad y va a tener un éxito rotundo en la próxima elección interna, y no tengo dudas que Efraín Maciel va a ser diputado por el departamento de Rivera. Quisiera saber también, hace 3 meses se hizo el lanzamiento del espacio y la presentación del equipo asesor, con algunas propuestas. ¿Cuáles son algunas de las propuestas del sector? Los temas como reformas del Estado, seguridad, relación internacional, agro, defensa. Hoy tenemos 14 equipos de trabajo. Les doy la primicia que el próximo 25 de junio, el próximo miércoles, le estamos presentando al partido esos documentos que son las propuestas del Espacio de los Pueblos Libres. Nosotros, cuando formamos el Espacio de los Pueblos Libres, dijimos, acá no solamente tiene que haber un tema netamente político, acá le tenemos que tenemos que fortalecer al partido, no solamente con la participación política, tenemos que fortalecer al partido dándole propuestas. Se conforman los 14 equipos.
y se hace un borrador inicial de todos esos temas que tú estás hablando. Esos temas se pasaron en un borrador a las diferentes agrupaciones para que lo discutieran con la gente y tuvimos una retroalimentación de eso, volvieron esas propuestas y hoy por hoy estamos en condiciones de ya entregarle al partido nuestras propuestas. El partido verá qué hace con eso, si las incorpora a su programa de gobierno o en una discusión nos dirá, bueno, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto. Nosotros las vamos a defender a rajatabla esas propuestas, porque son las propuestas que hizo la gente del espacio y los pueblos libres. Entonces, no queremos decir con esto que tenemos la verdad absoluta de esas propuestas, pero sí las vamos a defender porque fue un trabajo arduo, fue un trabajo planificado, fue un trabajo en detalle que se hicieron con esas propuestas. Hay propuestas que son quizá más significativas que otras por el rol que desempeñan o por las necesidades que tiene la gente. Sin duda, seguridad es una de las ideas y de las propuestas que más le hacemos a veces énfasis. El equipo de seguridad está conformado por la coordinadora del equipo de seguridad, es la socióloga y que a su vez es la secretaria ejecutiva de la agrupación, Rosana de Olivera. Rosana de Olivera es expresidenta de INISA con una gestión fabulosa. Los números de INISA son objetivos y marcan realmente lo que hizo Rosana en esa gestión como presidenta de INISA. La propuesta de seguridad es una propuesta real, es una propuesta que se puede aplicar hoy mismo. No necesitamos esperar un año más para aplicar la propuesta de seguridad. Y nosotros a veces le redoblamos a los precandidatos la apuesta. ¿Para qué esperar un año? ¿Para qué hacer una propuesta de un año, en un año, después de las elecciones, si esa propuesta se puede hacer ahora? Entonces, que se junten en una mesa los precandidatos, que armen un equipo multidisciplinario y que se pongan a trabajar ya en el tema de la seguridad. El Espacio de los Pueblos Libres propone un plan integral contra el crimen organizado. Ese plan integral contra el crimen organizado tiene varios tips, varios puntos, varios ejes fundamentales. Uno de ellos es conformar ese equipo multidisciplinario con, por ejemplo, inteligencia del Ejército, inteligencia de la Armada, inteligencia de Fuerza Aérea, inteligencia policial, la DGI, actores y agentes del sistema financiero, actores y agentes del sistema bancario, actores y agentes del sistema inmobiliario. Necesitamos un GACH de seguridad para tratar estos temas que son fundamentales. Y lo que también es fundamental de esto, hay que tener la voluntad de hacerlo. Si no existe la voluntad desde el sistema político, esto no se va a hacer nunca. Entonces, le redoblamos la apuesta a los precandidatos y le decimos, eso háganlo ya, no precisamos presupuesto. Los actores, esos ya están, hay que juntarlos en una mesa, en un equipo de trabajo y absolutamente nada más y ponerlos a trabajar. Hay muchos precandidatos que en este momento están proponiendo sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Eso es un grandísimo error, no estamos para nada de acuerdo con eso. La función y la misión de las Fuerzas Armadas son otras. La represión y la acción en la calle la tiene que hacer la policía. Cuando nosotros hablamos de inteligencia estratégica, hablamos de inteligencia prospectiva. No estamos hablando de inteligencia criminalística. La inteligencia criminalística la hace la policía y está bien, pero lo hace para resolver un delito que se cometió ahora. Lo que nosotros proponemos es una inteligencia estratégica y prospectiva para ver el futuro, para saber lo que están haciendo el crimen organizado, para adelantarnos a eso. Si ese trabajo de inteligencia está bien hecho, eso es prevención. Y quizá no tengamos necesidad de hacer después una represión. Y eso quizá lleve a que todos esos rubros, esos costos que se hacen en la represión, no haya que hacerlos o se van a ver verdaderamente minimizados si hacemos una buena prevención y si hacemos una buena inteligencia estratégica. Reforma del Estado. El Espacio de los Pueblos Libres hace propuestas que son para aplicarlas ya.
El Espacio de los Pueblos Libres no tiene un precandidato a la presidencia propio. Nuestro precandidato a la presidencia es Manín Ríos. Podríamos hacer las propuestas más utópicas para decir, bueno, vamos a reformar el Estado, que es lo que pide toda la población. Vamos a hacer las propuestas que se pueden hacer en la realidad. Vamos de a poco. Todos sabemos que es imposible hacer una reforma del Estado en un periodo de gobierno. Hay que hacer la reforma del Estado de a poco para que la gente las vaya entendiendo y para que el cambio no sea brusco y no produzca otro tipo de cosas como puede ser, por ejemplo, dejar sin empleo a algunos de los funcionarios públicos. Nosotros no queremos eso. Lo que sí queremos hacer es, hay determinados cargos, como por ejemplo la subsecretaría de los ministerios, que perfectamente se pueden eliminar. No pasa absolutamente nada si en el Ministerio de Vivienda, de Salud, de Defensa y del Interior eliminamos la figura del subsecretario. Hay un director de secretaría que puede perfectamente cumplir con esa función. ¿Saben más o menos cuántas personas hay alrededor de un subsecretario de Estado? Hay 14 personas. Multipliquen eso por cada uno de los ministerios. Son cientos de personas que están sacándole los recursos a ustedes, que son la población, a nosotros que somos la población. Eso significa más impuestos. Exacto. Cada gasto que hace el Estado innecesario son impuestos que a ustedes le están poniendo. Entonces, tienen que ser medidas fácilmente llevables y que no haya que sacar las grandes leyes y que se puedan hacer de un día para el otro. Y bueno, hay más propuestas, después algunas son mucho más técnicas, pero en grande esas son las cuestiones que a la gente le interesa más, ¿verdad? Los temas económicos, el tema de la reforma del Estado, para que no siga habiendo un Estado monstruoso y un Estado que en definitiva cada día le tenga que poner un impuesto más para que ese Estado siga funcionando. Y bueno, y lo que dije al principio, que es el tema de la seguridad, que es un tema que es abarcativo y transversal de toda la sociedad y de todo el país. Muy bien. Como quien dice, yo iba a hacer 2 preguntas, pero ya fueron respondidas. Ahora tiene una siguiente. Desde su perspectiva, ¿cree que llegó la hora de discutir la derogación de la ley que habilita el consumo y plantación de marihuana? Son de esas cosas que uno dice, ¿eso trajo algún beneficio? ¿Eso trajo algún resultado positivo? ¿Eso trajo alguna solución a los problemas que estamos teniendo? Y yo creo que no. Estamos cada día peor. Entonces, ¿por qué hacer cosas iguales cuando pretendemos cambiar? Cuando pretendemos cambiar hay que hacer cosas diferentes. Yo creo que esa ley o hay que modificarla al extremo o evidentemente hay que eliminarla. Hay que modificarla al extremo o hay que eliminarla. El tema del microtráfico, el tema de esa juventud accediendo permanentemente a la droga, de esos centros de educación que no educan con respecto a la droga, bueno, yo creo que todo eso nos está haciendo un daño. A veces creo que lo vemos avanzar muy poco porque estamos metidos en el tema, pero si miramos 10 años atrás, jamás íbamos a pensar que íbamos a estar en esta situación con el tema de la droga. Salgan a la calle, hay que mirar en la calle, hay gente que está drogada, hay gente que está en un estado que es lamentable, no solamente la marihuana, sino el tema de la pasta base, y ahora estamos teniendo un problema cada día mayor con el tema de la cocaína y de las drogas más fuertes. Entonces yo creo que esa ley sí hay que meterle el diente. ¿Qué sensación le causa ver a nuestros socios promover agendas como ideología de género, eutanasia, liberación de drogas? Los socios tienen la libertad de plantear lo que ellos consideran necesario. Ahora, yo creo que el tema de la ideología de género en particular es un tema muy perjudicial. Son cambios culturales bruscos y profundos que quieren implantarnos en esta sociedad, en esta cultura nuestra. La ideología de género no es el tema, no
no abarca el tema del derecho de la mujer. Somos totalmente, adentro de Cabildo y adentro del espacio de los pueblos libres, somos totalmente defensores de los derechos de la mujer. Tenemos adentro del espacio de los pueblos libres una agrupación que se llama Tan Valiosas como Valientes. Y el otro día conversábamos y me invitaban a una reunión y les pregunté a cada una de ellas cómo se sentían adentro del espacio de los pueblos libres. Y ninguna tuvo ninguna cosa para decir diferente, o que se sentían ninguneadas, o que se sentían desplazadas, o que se sentían que no se las tenía en cuenta. Al contrario. Entonces, una cosa son los derechos de la mujer y otra cosa es la ideología de género. No puede ser que en los centros educativos estemos educando a niños de 3, 4 y 5 años con esos temas. No puede ser que a un niño que no tiene la suficiente razón se le esté diciendo que él puede ser niña o puede ser varón. Creo que eso es aberrante. Entonces, descartamos totalmente la ideología de género como algo que pueda implantarse en esta sociedad, y por supuesto que no estamos de acuerdo. Ahora cambiando un poco los aires, Un Solo Uruguay fue un actor clave en las pasadas elecciones. Es desconocimiento de que hay una fuerte relación entre Cabildo y ese movimiento. ¿Qué se espera a futuro? Cualquier cosa que se haga, cualquier fundación, cualquier lanzamiento de una organización política, es un proceso, son cosas que no se hacen de un día para el otro. Y quizá esto nunca lo escucharon, o lo escucharon muy pocas veces. En el año 18, el 23 de enero del 2018, Un Solo Uruguay hace su acto en aquel multitudinario en la ciudad de Durazno. Muchos de los que fundamos Cabildo Abierto y muchos de los que fundamos el Movimiento Social Artiguista estábamos presentes ese día. En forma con un perfil muy bajo, llevamos una bandera uruguaya, llevamos una bandera de Artigas, pero esos fundadores del Movimiento Social Artiguista estuvimos presentes en Durazno. Y ahí fuimos incorporando cosas de Un Solo Uruguay. Estamos totalmente de acuerdo con las propuestas que hacía Un Solo Uruguay, con aquellas 50 medidas que proponía Un Solo Uruguay. Casi te diría que estábamos de acuerdo en el 100%. Un Solo Uruguay tuvo un papel importantísimo en el año 2018 en este país. Un Solo Uruguay trascendía los partidos políticos y fue un movimiento que empezó en el campo, pero después fue llegando a las ciudades y fue contagiando. No era solamente el productor rural, era el productor rural y era el que tenía la veterinaria y era el que tenía la barraca y era el que tenía la casa de ramos generales, porque eso, y era el mecánico y era todo lo que le daba al campo un sustento. Y entonces fue contagiando. Cuando lanzamos el Movimiento Social Artiguista y cuando salió Cabildo Abierto, muchas de las propuestas que teníamos eran las mismas que Un Solo Uruguay. Entonces, si habrá un hilo conductor, si habrá una telaraña que nos une a Un Solo Uruguay. Pasó el tiempo, seguimos conversando con los principales referentes de Un Solo Uruguay, los principales referentes y con todos. Ahora hace poco fuimos los primeros. El año pasado Un Solo Uruguay le pidió a los partidos políticos que le hicieran una propuesta en el Palacio Legislativo, en julio creo que fue del año pasado. En 2 meses, el Espacio de los Pueblos Libres, a través de su equipo de agro, le presentó al partido la propuesta del Espacio de los Pueblos Libres para que esa propuesta se la dieran a Un Solo Uruguay. Y hace poco Un Solo Uruguay reconoce el trabajo del Espacio de los Pueblos Libres y el trabajo de Cabildo Abierto. Fue el único partido político que le entregó una propuesta a Un Solo Uruguay. Entonces, evidentemente que sí, estamos muy relacionados, nos apoyamos mutuamente y creemos que Un Solo Uruguay tiene que ser un espacio que siga existiendo y que siga teniendo el peso que tiene hoy en todo el país. Muy bien. Dentro de las bases programáticas que hizo referencia que se plantea en cuanto al agro, pequeño y
mediano productor, que hoy es olvidado en el interior y en el interior profundo, por Ujú. decir, ¿no? Y que es un gran motor del producto histórico de esta nación. Tenemos un equipo de trabajo que trabaja en beneficio y para analizar el tema de las pequeñas y medianas empresas. Y dentro de eso, conjuntamente, los dos equipos, el de pymes y el de agro, trabajan conjuntamente porque entendemos que es fundamental. Las pequeñas y medianas empresas son más de 270.000 en todo el país. O sea, es el núcleo básico ocupacional y de empleo que tiene este país. Nosotros no estamos contra las grandes inversiones, no es eso. Nosotros lo que sí creemos y creemos que es necesario es que esos beneficios, esas concesiones que se le dan a las grandes empresas, también se le tienen que dar a los pequeños y medianos productores y a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros decimos, si determinadas exoneraciones o determinados beneficios que le dan a las pequeñas y medianas empresas se las dieran a los pequeños y medianos tamberos, ¿estarían desapareciendo los tambos del país? Yo creo que no. Yo creo que no estarían desapareciendo. Y ese es un tema que no es solamente económico, es un tema de costumbres, es un tema cultural. Cada tambo que cierra es una familia que se desarraiga del campo, es una familia que se va a Montevideo, es una familia que aumenta lo que es el costo de los servicios en Montevideo o en las ciudades, ¿verdad? Entonces, le estamos haciendo un gran mal a este país desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico, al no darle un gran apoyo como se merecen los pequeños y medianos productores y las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que el tema va por ahí. Desde el espacio de los pueblos libres insistimos permanentemente, Cabildo Abierto también tiene en su propuesta el apoyo mucho más de lo que se está haciendo ahora. Así que sí, creemos que es un eje importante para trabajar. Otra preguntita, ¿usted está de acuerdo con Rivera Avanza de que la UDELAR en Rivera ofrezca más carreras universitarias entre las tradicionales y derecho? Yo sé que es difícil, pero podríamos decir que ojalá en los 19 departamentos hubiera una UDELAR, ¿no? Ojalá, porque le estamos dando a ese departamento, a esos jóvenes, a esa población de esos departamentos, la posibilidad de no irse del departamento. Lo mismo que nos está pasando a nivel país. No queremos que la gente se vaya a Montevideo, que se arraigue en el interior. Bueno, lo mismo, yo pienso que la gente de Rivera no quiere irse de Rivera y desearía tener una UDELAR en Rivera. Quizá a veces es difícil por el tema económico, por el tema rubros, pero yo creo que así como en Salto se pusieron determinadas carreras, capaz que en Rivera también se pueden poner determinadas carreras, entonces no veo por qué no hacerlo. También ayudar a los jóvenes rurales, porque tienen que ir lejos. Bueno, por eso te digo, por eso te insisto que yo creo que sería muy bueno empezar de a poco quizá, y después terminar con una UDELAR que contemple todas las carreras que el departamento de Rivera necesita. Cada departamento yo creo que tiene su impronta y cada departamento quizá necesite determinadas carreras. Quizá no todas, pero habría que estudiar cuál es la realidad de Rivera, cuáles son las carreras que Rivera necesita más y poner en Rivera esa UDELAR que estoy totalmente de acuerdo que Rivera avance. Muy bien. Quisiera que si puede dejar un mensaje para cerrar a la población de Rivera, conociendo que se acercan las elecciones, un mensaje propio suyo. El 30 de junio nos jugamos muchas cosas. No solamente los espacios, los sectores, los partidos, sino creo que la población en general se juega muchas cosas. A veces se toman las elecciones internas como algo superfluo, como algo que no tiene mucha importancia. Total, en Cabildo, ¿para qué ir a votar si tenemos un candidato solo? Bueno, en las elecciones internas nos jugamos lo que son los candidatos
a convencionales departamentales y los convencionales nacionales. Los candidatos a convencional departamental son los que luego van a elegir el candidato o los candidatos a intendente por el departamento de Rivera. Entonces, sí será importante que ahora vayan a votar y después tengan esa posibilidad de decir, bueno, va a ser este o va a ser ella la que va a conducir a Rivera desde el punto de vista municipal. Los convencionales nacionales que salgan desde aquí, desde las listas de Rivera, son los que van a decidir cosas adentro del partido. Van a elegir el vicepresidente que va a acompañar a Manini, van a elegir las autoridades del partido y son los que van a tener que votar el programa de gobierno del partido. Entonces, esa gente que quiere que en ese programa de gobierno, por ejemplo, en el tema seguridad, se adopten determinadas ideas y determinadas propuestas, tiene que votar ahora para ser convencional y después ir a votar ese programa de gobierno. Entonces, es un paso previo a las nacionales. Deberían ser obligatorias, yo creo que las elecciones internas deberían ser obligatorias ya en este país, porque nos jugamos muchas cosas. A veces la gente no entiende o no la quieren hacer entender la importancia de que son las elecciones internas. Al departamento de Rivera le digo que en Rivera Avanza tiene la agrupación ideal y más fuerte para apoyarlo el 30 de junio. Al departamento de Rivera y a la gente de Rivera les digo que confíen en Rivera Avanza. Al departamento de Rivera les digo que confíen en su líder, que es Efraín Maciel. Este es un primer paso para llegar a las elecciones nacionales con una agrupación Rivera Avanza fuerte, con una agrupación Rivera Avanza que va a ser la esperanza del departamento de Rivera. Muy bien, muchas gracias. Mis compañeros y yo estamos agradecidos por su participación y aquí damos finalizado el programa. Bueno, el agradecido soy yo, un gusto y estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias.